Estuvimos un buen semana aquí en Veracruz y 3 días también en Jalapa. So, estamos alegres a estaré con ustedes también. So, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Tu palabra está aquí, está vivo. Te pido por tú puedes hablar con nuestros corazones, abrir nuestros corazones y mentes para recibir, para aplicar tu palabra en nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, hacer más de ti, más como Jesús, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su perdón. Llénanos, Espíritu Santo, hablar con nosotros. Te pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Okay, so there's some things we shouldn't do. Hay algunas cosas que no debemos hacer. And we're going to show you some pictures. Y vamos a enseñarte en las pantallas unas fotos de ellas. These are not good ideas. Estas no son buenas ideas. Don't ever do that. Never. Nunca hagas eso, nunca. I'm a surfer, I won't do it. Yo hago surf y Some of you have nunca done haría this. esto. Don't do it. Algunos harían esto, no lo hagas. And women do it too. Y las mujeres también hacen eso, no lo hagas. Bad idea. You really want to go to heaven that fast? Muy mala idea. ¿En serio quieres ir al cielo tan rápido? Yeah. Some of you kids, Algunos de ustedes, jóvenes y niños, No. mala idea. never that hungry. Nunca estés tan hambriento para Look at this. comer una... Okay. eso. Don't do it. Some things we just shouldn't do. Hay simplemente algunas cosas en la vida que no tenemos que hacer. That's the title of the message this morning. Don't do it. Y ese es el título del mensaje hoy, no lo hagas. How would you respond if you heard the famous evangelist Luis Palau was divorcing his wife for a younger woman? ¿Qué pensarías si el famoso evangelista Luis Palau está divorciándose de su esposa por irse con una esposa más joven? Or if Billy Graham was caught with millions of dollars from the church? O si el reverendo Billy Graham lo atrapan con millones de dólares que son de la iglesia. Or if Mother Teresa bombed a Christian school? O si la Madre Teresa de Calcuta pone una bomba en una escuela cristiana. You probably wouldn't believe it Posiblemente no lo creerías at first. al principio. If it was true, and it's not true, Y si fuera verdad, todo esto no ha sido verdad, ¿eh? but you would scratch your head and say, how did something like this happen? Pero agarrarías tu cabeza y dirías, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo sucedió? How do Christians fall away from Jesus? ¿Cómo puede un cristiano alejarse de Jesús y caer? We all know people that used to come to church, that used to walk with Jesus, that were involved in ministry, that are far away. Y todos conocemos a alguien que caminaban con Jesús, que iban a la iglesia, pero que simplemente ya no los vemos entre nosotros, que han caído, que han resbalado. When I was a senior pastor, we had a youth pastor that just loved Jesus so much. Cuando yo era un pastor principal en la iglesia, teníamos un pastor de jóvenes que amaba mucho a Jesús. He's divorced his wife, he won't speak to his mother, and he wants nothing to do with Jesus. Y ahora sabemos que él se divorció de su esposa, no va a la iglesia, no le habla a su mamá y no quiere saber nada de Jesús. Is anyone strong enough? ¿Alguien es demasiado fuerte? David sinned with Bathsheba, Y conocemos la historia de David que pecó con Betsabé. and eventually people found out, Y al final la gente se enteró de esto. and I'm sure they were shocked. Y seguramente también fue un shock para ellos. Can you make it with God? ¿Tú vas a poder hacerlo en tu caminar con Cristo? Can I make it with God? ¿Yo puedo hacerlo en mi caminar con Cristo? Even pastors fall away. Tienes que saber que hasta pastores caen. Fortunately, most get back up. Y afortunadamente muchos de ellos vuelven con el Señor. God always gives us second and third chances. Dios es un Dios de segunda y terceras oportunidades. But wouldn't it be better not to fail and fall? Pero ¿no crees que sería mejor no fracasar y no caer?
Of course it would. Por supuesto que es mejor. The sad part is that many people don't come back. La triste historia es que muchos de los que resbalan no regresan con el Señor. So some of you are here and you may feel yourself slipping away from Jesus. Y posiblemente tú estás aquí hoy y lo que está pasando en tu vida es que te estás resbalando de tu relación con Jesús, no va muy bien. There may be temptations in your life that you're considering. Posiblemente hay tentaciones en tu vida que has estado pensando en ellas y estás considerando. And this morning I'm here to tell you, don't do it. Y esta mañana yo estoy aquí para decirte, no lo hagas. Here's the good news. Ahora, esta es la buena noticia. The cross says God never gives up on us. La cruz del Calvario nos dice que Dios nunca nos abandona. We may give up on people. Posiblemente nosotros ya no creemos o abandonamos a personas y no pensamos en ellos. We may even give up on ourselves. Posiblemente alguna vez nosotros nos podemos dar por vencidos. But God never gives up. Pero Dios nunca se da por vencido contigo. And no matter who you are, Y no importa quién seas hoy aquí. where you've been or what you've done, No importa en dónde hayas estado o qué hayas hecho hasta este punto de tu vida. He will never give up on you. Jesús nunca te va a abandonar. Throughout the Word of God are captured fantastic lives of wonderful people. Por medio de la palabra de Dios vemos historias de gente increíble. David is a man after God's own heart. David era un hombre conforme al corazón de Dios. The only one in the Bible with this calling. Es el único en la Biblia que puedes ver con este llamado, un hombre conforme al corazón de Dios. I would hope that's true of me and that could be written after I die. Yo quisiera que esto fuera verdad para mi vida y que después de que me muera escriban esto de mí, un hombre conforme al corazón de Dios. But he was anything but perfect. Pero ¿sabes qué? Él no era perfecto. He had some faults, some big faults. Y él tuvo algunos fracasos, unos grandes fracasos también. But sometimes the clearest picture of David is seen through his problems. Pero a veces la foto clara de cómo era David lo puedes ver en sus problemas. So you already have your Bibles open to 2 Samuel 11. Let's look at verses 1 to 5. Entonces, si ya tienes tus Biblias en 2 de Samuel capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. David did not fall suddenly. David no cayó de un día para otro. Few ever do. Pocos caen de un día para otro. Hebrews 2:1 reminds us to take heed lest you fall. Hebreos 2:1 dice: atiende las cosas, pon atención, no sea que tú deslices. Or some versions say drift away. O algunas versiones dicen, ellos por no poner atención se deslizaron. The idea is we will naturally drift away, just like a boat that is not tied to the dock. La idea es como un barco que no está amarrado al muelle y que simplemente poco a poco se va alejando. So we need to take heed, we need to be careful, we need to anchor ourselves to Jesus. Entonces tenemos que poner atención, tenemos que estar atentos, tenemos que atender las cosas, tenemos que escuchar, tenemos que estar anclados a Jesús. These verses tell us that David was not in God's will at this time. Estos versículos que acabamos de leer nos dicen que David no estaba caminando en la voluntad de Dios en este tiempo. He was being lazy. Él estaba siendo flojo. There were two problems.
Había dos problemas. First one, he had taken more wives. Primero, su primer problema es que había tomado más mujeres como esposas. This was common in the culture. Ahora, eso era común en la cultura en la que vivía David. There's a lot of things common in our culture. That doesn't mean we should participate. Y tienes que saber, hay muchas cosas que se ven bien o que pasan en nuestra cultura o en el mundo, pero eso no quiere decir que nosotros como cristianos tengamos que hacer igual. We need to stand in contrast to culture and for the Word of God. Nosotros hemos sido llamados a hacer un contraste con el mundo y tenemos que estar en la palabra y ser hombres de la palabra. God's Word has always been clear. One wife is plenty. Y la palabra de Dios siempre ha sido clara. Una mujer, solo una, eso es suficiente. And David, with his many wives, may have never really understood God's purpose for sex. Y posiblemente David, con sus muchas mujeres, nunca entendió el propósito real para el sexo. The cement that helps bond that one flesh relationship. Y el sexo en el matrimonio es el cemento que nos une en esa unión siendo unos en el matrimonio. Only with your spouse. Solamente con tu esposa, con tu esposo. And we must agree that God used and still blessed David despite this area of disobedience. Ahora, una de las cosas que podemos estar de acuerdo es que a pesar de su desobediencia, Dios seguía usando a David. But David also suffered for this disobedience with the greatest grief in his life. Pero también vemos que David sufrió por su desobediencia y lamentó mucho las consecuencias. The other problem he had is related right here in these verses. El otro problema que tenía tiene que ver con estos versículos. The armies of Israel were out fighting battle, and David should have been with him, but he was staying home, I think playing video games. Y el problema es que mientras todos salían a la guerra y su ejército y sus hombres estaban en la guerra, él se quedó en su casa, posiblemente a jugar videojuegos. In the end of verse 1, it says the word but. Y si te das cuenta, al final del versículo 1, Pero, yeah, towards the end of it. al final del versículo 1, al final dice, pero David se quedó en Jerusalén. La palabra pero. Yeah, it indicates a disapproval of the Lord by David's action. Y al poner ese pero, el Espíritu Santo en la Biblia nos está diciendo que Dios está desaprobando lo que David había decidido. He was compromising. Él simplemente estaba siendo negligente. So when we are where God wants us, doing what He wants us to do, there is no better place. Cuando nosotros como cristianos estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en el lugar que quiere que estemos, no hay un mejor lugar donde estar. When we think we know better than God, then we're in big trouble. Cuando nosotros creemos que nosotros sabemos más que Dios, estamos en problemas. Don't do it. No lo hagas. Maybe David thought, I think I'm too important. I could get hurt or even killed. I shouldn't go. Posiblemente David dijo, ya soy demasiado importante, soy el rey. ¿Para qué salgo a hacer lo que debo de estar haciendo? ¿Para qué voy a la guerra? Posiblemente ahí me hieran o me maten. Maybe he thought this is a good time to see how well I've trained my men, to see how they do without me. Posiblemente él pensó, es un buen momento para mandar a mis hombres, ver cómo yo los he entrenado y a ver cómo sale la guerra. He thought wrong. Pero pensó mal. He's not doing what he should be doing. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer en su vida. Idleness is the tool of the devil. La ociosidad es la herramienta del diablo. He was probably being lazy. Y posiblemente no solamente estaba siendo ocioso, sino estaba siendo flojo. Maybe he was bored. Posiblemente estaba aburrido. I hate that word. Y sabes que yo odio esa palabra, aburrido. Any spirit-filled Christian could never be bored. Cualquier cristiano lleno del Espíritu nunca podría estar aburrido. Being in God's will is always exciting. Estar en medio de la voluntad de Dios siempre es excitante, es increíble. Part of my purpose for living is to spread the good news and equip the saints until the whole world knows. Parte de mi propósito de vida es llevar el evangelio hasta que todo el mundo lo escuche. How could I be bored until the whole world knows? ¿Cómo podría ser eso aburrido en mi vida hasta que todo el mundo escuche el evangelio? I'll never finish that job. Sabes que nunca voy a terminar con ese trabajo.
Here's another problem David was having. Y aquí vemos otro problema que David estaba teniendo. Maybe he was too successful. Posiblemente David estaba teniendo mucho éxito en su vida. And he began to get prideful in his success. Y de pronto ese éxito se le subió a la cabeza y hubo orgullo en su corazón. Things were so good, maybe he didn't feel like he needed to rely on God like he had before. Posiblemente las cosas estaban saliendo tan bien en su vida que ya no necesitaba apoyarse de Dios. Don't do it. No lo hagas. He was not on the cutting edge in his spiritual life. Él no estaba en su mejor momento en su vida espiritual. Some ways he was actually better off when he was running from Saul, because at least he was crying out and depending entirely on God. ¿Y no crees que estaba mejor él cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo y en medio de su persecución él estaba orando a Dios diciendo, sálvame, Señor, de mis enemigos? When I look at society around us, sometimes I think sin is becoming normal. Cuando veo la sociedad y el mundo alrededor de mí, me doy cuenta de esto. El pecado se está haciendo normal. God wants us to hate sin. ¿Y sabes qué? Dios quiere que odiemos el pecado. But in our world, things are turning more and more gray, including my hair. Pero te das cuenta, las cosas de este mundo cada vez se vuelven más y más grises, incluyendo mi pelo. Compromise is making sin normal. Ser negligente es hacer que el pecado sea normal. Not too long ago, I went to Domino's Pizza. Hace poco fui a Domino's Pizza, la pizzería. When I walked in the door, there was a little bell that went ding. Y cuando entré a la pizzería había una pequeña campanita que anunciaba y hacía... And I'm standing there in line waiting to order. Y entonces estoy formado para hacer mi orden. Somebody else goes out the door, ding. Y alguien en eso sale de la puerta y suena la campanita. Somebody else goes in the door, ding. Y de pronto alguien entra y suena la campana. I was going dingy with all the dings. Y yo me estaba volviendo como una campana en la cabeza. I thought, how do these people work here? Just ding, 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 ding. Y empecé a pensar, ¿cómo esta gente puede trabajar en medio de estas campanitas todo el día? And I realized the people that work there didn't even hear it. Y me di cuenta que los que estaban trabajando ahí ya ni siquiera estaban escuchando la campana. The ding became normal. La campana y ese sonido se convirtió normal para ellos. Today, people think it's normal to look at pornography on the internet. Y hoy el mundo cree que es normal ver pornografía en el internet. What happens to a man's mind when he sees that? Or a woman? ¿Sabes qué pasa cuando un hombre o una mujer ve pornografía en el internet? Our world is asleep in the dark. Nuestro mundo está dormido en las tinieblas. But some of us Christians are asleep in the light. Pero algunos cristianos están dormidos en la luz. In Africa, they have a very unique way to catch ducks. En África tienen una muy especial manera de cazar patos. They're too fast just to catch, so they have a plan. Y los patos son muy difíciles de cazar, son muy rápidos, entonces ellos hicieron un plan para cazarlos. So they get these big pumpkins and they float them down the river. Y entonces agarran unas calabazas y las ponen a flotar en el río. And the first time they see these pumpkins, they kind of get scared and fly away. Y la primera vez que los patos ven estas calabazas flotando en el río, les da miedo y escapan. But then they get used to the pumpkins and they just let them go right by. Pero entonces de pronto las calabazas se vuelven normal, parte de su ambiente, y pasan las calabazas al lado de los patos y no pasa nada. So they take one of the pumpkins that's a little bigger. Y entonces toman una de las calabazas que son un poco más grandes, And they hollow it out, les hacen un hoyo y vacían todo lo que está adentro. and then somebody puts it on their head. Y alguien pone su cabeza en la calabaza como una máscara. And they go down the river in the pumpkin. Y entonces se meten al río y van con la calabaza. Pobre pato. They just grab its legs and pull it down. Y entonces toman al pato y simplemente lo atrapan. They have no idea what happened. El pato no tiene ni idea qué es lo que sucedió. They just got used to the pumpkins. Simplemente se acostumbraron a ver las calabazas. Are there pumpkins in your life that are becoming normal? ¿Hay calabazas en tu vida que se han convertido en normal?
Because Satan will send pumpkins down your river. ¿Sabes qué? Satanás va a agarrar esas calabazas y las va a hundir en tu vida, en el río. Do you no longer hear the ding? Posiblemente en tu vida ya no estás escuchando esa alarma, esas campanas. One person said if David would have died right here, his life story would have actually been better. Y alguna persona dijo que si David hubiera muerto en ese momento antes de los siguientes versículos, su vida hubiera sido mejor. Galatians 5:16 reminds us. Pero Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 nos recuerda una verdad importante. Walk in the Spirit, Tienes que caminar en el Espíritu and you will not fulfill the lust of the flesh. y no tienes que satisfacer las obras de la carne. So this is a heart-wrenching story. Y esta es una historia de eso, una historia que quebranta. David is about 50 years old, really old. David en esta etapa de su vida tiene 50 años, está demasiado viejo. Super viejo. David sees this beautiful woman on the rooftop. Y de pronto David está en el terrado y ve a esta hermosa mujer. Why is she taking a bath on the roof? Y la pregunta es, ¿qué hace esta mujer tomando un baño en el terrado But de su there casa? she was in her glory. Pero te das cuenta, ella ahí estaba en ese momento en su gloria. And when the Bible says she was beautiful, Y sabes que ahí She en was el probably versículo beautiful. 2 dice que esta mujer era muy hermosa. Y si la Biblia dice que era muy hermosa, era muy hermosa. hey, muy. Muy. The sin was not seen, Bathsheba. Ahora date cuenta de esto. El pecado no era mirar a Betsabé, But it's what he chose to do after he saw her. pero realmente el pecado fue qué hacer después de ver a Betsabé. Oh my gosh, it's a naked lady. Y de pronto dices, oh Dios mío, hay una mujer ahí desnuda. Let me share a verse with you. Psalm 101, verse 3. Déjame compartir un versículo contigo. Salmo 101, 3. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Salmo 101, 3. Guess who wrote that verse? Adivina quién escribió este versículo. David did. David escribió ese salmo. He could have ended the temptation right there. ¿Sabes qué? Él pudo tomar la decisión de terminar con la tentación en ese momento. He could have just left, Él se pudo simplemente haber ido, escapado, but he didn't. pero no lo hizo así. What did Joseph do when he was tempted? ¿Te acuerdas lo que hizo José cuando fue tentado? He ran. Él escapó, corrió. We need to always be ready to run. Y tú siempre tienes que estar alerta y atento para escapar, para correr. Joseph was tempted more in a greater fashion than David. Y sabes, José fue tentado de una manera más fuerte que el rey David. Our world today says a great lover has many women. Y nuestro mundo dice que un gran amante tiene muchas mujeres. To me, it sounds more like dogs in heat. Y para mí eso suena como perros en celo siguiendo sus instintos. God would say a great lover is one who can satisfy their spouse for their whole life. Y Dios diría que un buen amante es un hombre que puede satisfacer a su esposa una sola durante toda su vida. If Satan can get us to look, he knows that often it's hard to get that image out of our minds. Y si Satanás simplemente logra que tengas esa imagen en tu mente, él sabe que va a ser difícil sacar esas imágenes de tu mente. Sometimes it won't go away. Y sabes que a veces esas imágenes no se van. It's kind of like a fish hook that just takes us where it leads. Es como cuando vas a pescar y tienes un anzuelo y pescas el pescado y simplemente no se puede sacar. Unless we do something about it. Pero hay algo que tú y yo podemos hacer con eso. Often the first look is hard to avoid. Ahora, a veces la primer mirada es difícil de evitar, But the second look, don't do it. pero la segunda mirada, cuando volteas de regreso, How many no lo hagas. How many times did Eve walk by the guava tree
staring at the fruit. ¿Cuántas veces en Génesis Eva pasó por el árbol que no debía tomar y vio la guayaba? Here's a suggestion. Déjame darte una sugerencia. Maybe you shouldn't go where you're tempted. Posiblemente no tienes que ir a donde sabes que vas a ser tentado. Now, did David know that Bathsheba would be on the roof and he would see her? Ahora una pregunta. ¿David antes de subir al terrado sabía que iba a estar ahí esta mujer y que la iba a ver? I might have to ask him that when I get to heaven. Posiblemente le pregunte yo a David cuando vaya yo al cielo. Let's look at Job 31:1. Pero mira, vamos a ver en el libro de Job 31:1. El libro de Job lo tienes después de Salmos. No, Yes. Salmos, antes de Salmos. I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. Job 31, justo antes de Salmos. Job 31:1, y lo puedes hasta subrayar en tu Biblia. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Proverbs 6:25 says, "Do not lust in your heart." Proverbios 6:25. 6:25 dice, no codicies en tu corazón After her beauty, después de su belleza. or let her captivate you with her eyes. No dejes que ella te cautive con sus ojos. Your greatest sex organ might actually be your mind. ¿Y te das cuenta? Tu órgano sexual más poderoso es tu mente. Jesus said in Matthew 5:28, Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 28, "But I tell you, anyone who looks at a woman lustfully pero les digo que alguien que vea a una mujer y la codicia en su corazón, has already committed adultery in his heart." ya cometió adulterio en su corazón. Sometimes people commit adultery really. A veces la gente comete adulterio realmente. David had adultery in his heart up on the roof that day. Ahora, en estos versículos que leímos, David cometió adulterio en ese momento en su corazón. Now he's thinking, I can do even more than that. Pero él está pensando, bueno, no solamente en mi corazón, puedo hacer algo más que en mi corazón. David, no hacerlo. He sends his servant and finds out her name is Bathsheba. Y entonces él manda a un mensajero a preguntar su nombre, y el mensajero le dice, su nombre es Betsabé, A married woman. y le aclara, es una mujer casada. That wasn't normal information the servant would normally tell somebody. Y esa información de su siervo que le da David no es una información normal en el mensaje. The Holy Spirit is giving David an opportunity to think twice and not do this and to run. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo le estaba dando realmente un mensaje a David diciéndole, no hagas eso, huye, es casada. The servant may even have an idea what David's thinking, and he's trying to warn David, don't do it. Y el siervo seguramente tenía idea y sabía qué es lo que quería hacer David. Y entonces el siervo, al decirle es casada, le está diciendo, David, no lo hagas. David wasn't listening to any voices but his own passion. Pero te das cuenta, en este momento David, al único que estaba escuchando era a David. He knew this woman's husband was far away in the war, fighting the battle. Él conocía a su esposo personalmente. Era Urías y estaba luchando para él en su ejército la batalla. He was one of David's mighty men. Urías era uno de sus hombres fuertes, líderes de su ejército. He hears this information and he tells the servant, have her come to me. Y de pronto él escucha eso, es casada con Urías, y David decide y le dice a su siervo, tráela. Sometimes I wonder, why didn't David just go to her house? Y algunas veces yo he leído esto y pensado, bueno, ¿y por qué David no fue él personalmente a su casa por ella? But maybe she had servants. Posiblemente ella tenía sus propios siervos. Maybe David liked to exercise her power. Have her come to me. O posiblemente David se le había subido a la cabeza y simplemente quería con su poder decirle, tráiganmela. David and Bathsheba committed adultery.
Y al final lo que vemos es que David y Betsabé cometieron adulterio. And verse 4 makes it clear that she could not have already been pregnant. Y versículo 4 nos aclara que ella no pudo haber estado ya embarazada. But the next verse tells us that this is no longer true. Pero el versículo 5 dice que entonces ella se embarazó. It only takes once. ¿Te das cuenta? Solamente toma una sola vez. Once can reap a lifetime of consequences. Hacer esto una sola vez puede traer consecuencias de por vida. Yesterday we talked quite a bit about consequences as far as disciplining our children. Y ayer en la conferencia para padres hablamos de consecuencias de cómo disciplinar a nuestros hijos. God gives us consequences as well. Y Dios también, como nuestro Padre, nos da consecuencias a nosotros. But it's so easy to forget about those consequences. Pero ¿sabes qué? A veces es tan difícil olvidarnos que pueden venir consecuencias con tu pecado. Satan is a liar. Y tienes que saber, Satanás es un mentiroso. Men and women, are you in any situation that could be compromising? Hombres y mujeres, te tienes que hacer esta pregunta hoy. ¿Estás en alguna circunstancia en tu vida donde estás siendo negligente? Run. Don't do it. Te pido que huyas por tu vida, que no lo hagas. Quit your job if you have to, but don't do it. Si tienes que renunciar a tu trabajo, renuncia a tu trabajo, pero no sigas, no lo hagas. Even if you need to disobey the king, which Bathsheba would have had to have done. Aún si tienes que desobedecer a un rey, lo que Betsabé tenía que hacer para huir, tienes que hacerlo. She should have done it. Ella debió haber desobedecido a David. There's no indication of force here. She was probably willing. Y no hay ninguna indicación que David le forzó a tener relaciones a Betsabé. Posiblemente ella simplemente quiso. Joseph said no to Potiphar's wife. Y lo que vemos en Génesis es que José le dijo a la esposa de Potifar, no. He had to suffer consequences for saying no. ¿Y te das cuenta? José tuvo que sufrir las consecuencias por decirle a la esposa de Potifar que no. But that was better than submitting to her sexual desires. Pero esas consecuencias fueron mejores que someterse a los deseos sexuales de esa mujer. If we want to avoid certain consequences, we must avoid certain actions. Si quieres evadir ciertas consecuencias, tienes que evadir ciertos hechos en tu vida. There's a saying in the States, I'll try to apply it to Mexico. Hay un dicho en los Estados Unidos y lo voy a tratar de aplicar a ustedes aquí en México. If you did not want to go to Mexico City, why did you get on the bus? Si tú no querías ir a la Ciudad de México, entonces ¿para qué te subiste al autobús? That's a little bit what was happening here. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. The key to this is to avoid the small steps that lead to the falling. Y la clave en todo esto es evitar estos pequeños pasos que están dando para evitar la caída. And to take the small steps that lead to strength. Y tienes entonces que tomar pequeños pasos que te lleven a fortaleza cristiana. Like keeping your marriage strong. Como mantener un matrimonio fuerte. By being a student of the Bible. Como ser un discípulo y un estudiante de la palabra de Dios. By being faithful here at your church. Como ser fieles aquí en la iglesia. The cost was so much greater than he wanted to consider at the time. El costo era demasiado grande, pero él no quería considerarlo. The law actually required the adulterer and the adulteress be put to death. De hecho, la ley en el Antiguo Testamento consideraba que el adúltero y la adúltera tendrían que ser apedreados. David believed he was above the law. Y de pronto David empezó a pensar, yo estoy por encima de la ley de Dios. But he would pay. Pero sabes que él tuvo que pagar. This one-time pursuit of pleasure would result in 7 horrible consequences. Por una sola vez, un momento de placer, tuvo que pagar 7 horribles y trágicas consecuencias, David. 1, unwanted pregnancy. Número 1, un bebé. 2, a man murdered by his command. Número 2, un hombre asesinado. His baby would die. Número 3, su bebé murió. Later, his daughter would be raped by his own son. Y más adelante su propia hija fue violada por su propio hijo. Then his
one son would kill his other son. Y otro de sus hijos mataría a otro de sus hijos. Another son would lead a civil war against him and also die. Y otro de sus hijos iba a levantar contra su poder y iba a levantar una guerra civil que también su hijo, él, iba a morir. And still a third son would imitate David's lack of sexual self-control, and it would lead him and all of Israel away from God. Y te acuerdas, después su hijo Salomón siguió sus pasos de tener muchas mujeres y eso hizo que se dividiera hasta el reino de Israel. All this was a direct or indirect result of one sin. Y te das cuenta, estas 7 terribles cosas, directamente o indirectamente, fueron por un solo pecado. Sounds like a terrible soap opera to me. Suena como una terrible Novela? novela. I'm sorry. You don't watch them, that's I don't good. want to, no veo novelas, All right. pero novela. Let's look more about these consequences in verses 6 to 13, please. 6 a 13. Y vamos a leer desde el versículo 13 para ver cuáles son estas consecuencias. Segunda de Samuel 11, 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Only 13? 13. Okay. You finished? Yeah. So Bathsheba is pregnant. Y entonces, si te das cuenta, Betsabé estaba embarazada. Panic sets in. Y de pronto hubo pánico en lo que estaba sucediendo. David has the choice that we all have. Y David tenía la opción que todos hoy tenemos. We can run to God or we can run away from God. Podemos correr hacia la tentación o podemos correr a Dios. Instead of David doing the right thing and confessing, he makes a bad choice. Y en vez de David hacer lo correcto y confesar su pecado, él empezó a cometer más errores. He tries to cover his sin. Don't do it. Él lo que empezó es a tratar de cubrir su pecado. No lo hagas. That's what we often try to do. Y eso es lo que normalmente tratamos de hacer, enterrar nuestro pecado. But we can't do that. It does not work. Pero sabes que no podemos hacer eso no funciona en la vida cristiana. It may seem to work for a little while, but it won't work. Ahora, posiblemente tú puedas ver que de pronto sí puede funcionar por un tiempo, pero no va a funcionar al final. David hoped nobody else would know. Y David lo que quería es que nadie más se enterara, que fuera un secreto. For about 1 year, ¿Y sabes he thought qué? everything is fine. Nobody knows. Por un año él pensó, nadie se ha enterado, nadie sabe de esto. But God knew. Pero sabes que Dios sabía. David knew. David sabía. Bathsheba knew. Betsabé sabía. And one of David's warriors, Joab, also knew. Y como He had acabamos sent the letter to him. de leer, también alguien más sabía y era Joab, que mandó la carta para que mataran a Urías. Verse 27 tells us the thing that David had done was evil in the sight of the Lord. Y el último versículo de este pasaje, si te das cuenta, dice que y pasando el luto, envió David y lo trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Two people always know. 2 personas siempre van a saber. You know and God knows. Tú sabes y Dios sabe. Only Jesus can cleanse us from our sin. Y tienes que saber que solamente Jesús nos puede lavar y limpiar de nuestros pecados. Hopefully you love 1 John 1:9. Y ojalá que tú te sepas y que ames 1 Juan 1:9. If we confess our sin,
Si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us our sin Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda maldad. Doesn't that make you feel better? ¿No te hace sentir bien ese versículo? But we do need to confess our sin. Pero tienes que saber, tienes que confesar tu pecado. And the idea of confessing is also repenting. Y la idea de confesar no solamente es decir o confesar, es arrepentirte. God, help me to never, ever do that again. Señor, te ruego y te pido que me ayudes a nunca jamás volver a hacer lo mismo. So David has this wonderful idea, he thinks. Y entonces de pronto a David se le ocurre esta grandiosa idea. I'll have Uriah, her husband, come home. They can sleep together and he'll think the baby's his. Voy a hacer que Urías regrese de la guerra, voy a mandar un mensaje, voy a hacer que vaya a su casa, que duerma con su esposa y que Urías piense que ese bebé que es mío, piense que es de él. Verse 9 tells us when Uriah goes home, he sleeps on the at the door of the king's house, not with his wife. Y mira lo que dice el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, él no fue a dormir con su esposa. Oh, my plan is not working. Y de pronto el plan de David no está funcionando para encubrir su pecado. He even asked Uriah, why didn't you want to go to your own house and stay there? Y hasta va y le dice, ¿por qué no quieres ir a tu propia casa y quedarte con tu mujer? Okay. Uriah was a faithful soldier. Remember, David, he didn't even go to the battle, so he was probably feeling kind of guilty. Y te das cuenta, él está tratando con este hombre que sí ha sido fiel. Y de pronto David en medio de esto se está dando cuenta, yo no he sido fiel. Y posiblemente esto traiga convicción a su vida. Again, God the Holy Spirit was continuing to remind David, you were sinning, stop sinning. Y te das cuenta desde el versículo 1, el Espíritu Santo le está diciendo a David, no hagas eso, no peques, alto ahí. Nope, he's going to cover his sin, so he gets Uriah drunk. Y entonces no funciona su plan y hace que Urías venga y lo emborracha. Thinking, oh, then he'll sleep with his wife. Y él sigue pensando, bueno, entonces si lo emborracho, así ya por fin va a ir y acostarse con su esposa. Ding, ding, ding. David sins again. Y David vuelve a pecar. And it doesn't work. Y no funciona. Uriah was dedicated to his country. Urías era fiel a su país. While my fellow countrymen are fighting, I can't be sleeping with my wife. Y él está diciendo, mientras todos están en la guerra, ¿cómo puedo yo descender a casa con mi esposa? David is desperate now. Y David de pronto está en una situación desesperada. Let's look at 14 to 17. Mira lo que dice el versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron del ejército de los siervos de Israel. Y murió también Urías Heteo. In desperation, David has Uriah, his mighty men, killed. En medio de su desesperación y al querer encubrir su pecado, hizo que Urías fuera al frente de la batalla y asesinado. He actually writes a note and gives it to Uriah himself to give to Joab, to tell Joab to have him killed. Y el pasaje dice que David escribe una nota, la guarda y se la da a Urías mismo para que él la lleve a Joab y Joab la pueda leer. Él estaba cargando su sentencia de muerte. Ironic that David could trust Uriah so much to give him the note knowing he would not read it. Y te das cuenta que irónico, David le da esta carta a Urías confiando que era tan fiel que nunca iba a abrir esta carta y que se la iba a entregar a Joab. Put him in the very front and then tell everybody else to go the other way so he can die. Ponlo al frente de la batalla donde sea más reacio y muera. Later on, Joab will send word back to David that Uriah was in fact dead. Y después Joab manda un mensaje a David diciendo Urías ha muerto. David hoped no one would know, Y David todavía tenía la esperanza que nadie más se enterara. but God knew. Pero sabes que Dios sabía. 2 Samuel
11:27b, the thing that David had done was evil in the sight of the Lord. Y te acuerdas lo que acabamos de leer, el último versículo dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Where was the David that said, "The Lord is my shepherd"? ¿Y dónde estaba en este momento el David que escribe, el Señor es mi pastor? He wasn't looking at God as a shepherd right now. En ese momento David no estaba viendo a Dios como su pastor. And because of this, David was not satisfied. Y sabes que David entonces no estaba satisfecho. He had plenty of wants. Excuse me. Plenty of wants. The Lord is my shepherd, I shall not Y want. entonces él tenía muchas cosas que quería. When we are in love with the Lord as our shepherd, we really don't have any wants. Y te das cuenta, cuando estamos enamorados de Jesús como nuestro pastor, no necesitamos nada más. But when we feel like we want all these things, maybe we're not focused on the Lord. Pero cuando de pronto nuestro corazón cree que necesita ciertas cosas, posiblemente no estamos enfocados en Dios. Was the entire blame David's fault? How about Bathsheba? Ahora, ¿podríamos echarle toda la culpa a David? ¿Y Betsabé qué? Of course she shouldn't be up on the roof like that in front of the whole world. Por, king. por supuesto, Betsabé no debería estar en medio de toda la ciudad bañándose y que toda su gloria se viera. But this doesn't justify David's sin. Pero sabes que esto no justifica el pecado de David. She had eyeballs. She could tell people could probably see her. Ella tenía ojos y podría ver, seguramente aquí donde me estoy bañando me pueden ver. She knew where the royal palace was. Ella sabía exactamente dónde estaba la terraza del rey David. Now, of course, it would be difficult to say no to the king. Ahora, por supuesto, hubiera sido difícil decirle no a un rey. But she could have. Pero sabes que ella pudo haberlo hecho, pudo haber dicho que no. And remember, she was a married woman. Y acuérdate, ella era una mujer casada. She knew better. How hard did she try to resist? Ella sabía muy bien qué tanto ella resistió la tentación. Bathsheba, don't do it. Betsabé, no lo hagan, no lo hagan. We must be careful that we do not become an occasion for sin in others. Y sabes qué, mujer, tú tienes que tener cuidado que no seas ocasión para hacer deslizar a un hombre, Including how we dress. incluyendo cómo te vistes. Paul reminds us in 1 Timothy 2:9, Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 2:9, lo puedes anotar ahí. the women should adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation. Que las mujeres se tienen que ataviar o vestir con ropa decorosa y con pudor y modestia. Proverbs 31:30 reminds us, charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Proverbios 31:30 dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, y la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Women, do you think about us men when you dress? Mujeres, cuando te vistes, ¿estás pensando en hombres alrededor de ti? Do you dress modestly? Cuando te vistes, ¿estás pensando, tengo que vestirme de manera modesta? Clothes that make men want to look at your body before your face are not modest. Ropa que hacen que un hombre primero vea tu cuerpo en vez de tu cara, eso no es modestia. I've known women that have come to church advertising. Y conozco mujeres que vienen a la iglesia promocionándose. What kind of man would they really want? One that just wants that? Y una pregunta, ¿qué clase de hombre vas a traer promocionándote así? And married men insist on modesty from your wife. Y esposos, tienes que insistir en tu esposa que se vista con modestia. Tienes que animarle, tienes que decirle. Charles Swindoll has a very good quote about David's sin. Charles Swindoll tiene una muy buena frase sobre el pecado de David. His sin was no greater than yours or mine. Ours simply have not been recorded for all to read. El pecado de David no es mayor a tu pecado y el mío, solamente que el pecado de David fue registrado y el tuyo y el mío no. Paul wrote, "Let him who thinks he stands take heed lest he fall." Pablo escribe en 1 Corintios 10:12, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga.
So Paul also writes in Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Y Pablo también escribe en Gálatas 5:16, camina en el Espíritu y no satisfagas los deseos carnales. David wasn't doing this. Y David no estaba haciendo esto. Are you walking in the Spirit today? ¿Estás caminando hoy en el Espíritu? Every day we should be walking in the Spirit. Todos los días tenemos que estar caminando en el Espíritu. I got saved from drugs and alcohol, lots of parties. Yo me salvé y estaba en drogas y en alcohol. Dios me salvó en ese momento. Those are no longer a temptation for me. Y sabes qué, drogas y alcohol, eso ya no es una tentación para mí, aunque alguna vez lo fue. I still have temptations, but those aren't part of them. Ahora todavía tengo tentaciones, pero esas ya no son mis tentaciones. As God changes us, as we grow in Him, we have new desires. Y mientras Dios nos está cambiando, nosotros tenemos diferentes deseos. Much like a child, you played with little cars or little dolls. Es como un niño pequeño que le gusta jugar con carritos o una niña con muñecas. Hopefully you don't play with those anymore. Espero que ya no juegues con eso ahora. Although you like the excuse to do that with your grandchildren or your children. Pero si te gusta, tienes la excusa de hacerlo con tus nietos ahora. But the key to is allow God to change our hearts. Pero la clave de esto es que tenemos que permitir que Dios cambie nuestros corazones. And if we don't do that, we all lose. Y sabes que si no estás permitiendo que Dios cambie tu corazón, es pérdida. So I was meeting with a small group of men. Y una vez estaba yo reunido con un grupo pequeño de hombres. And sometimes we would go to each other's houses for our meetings. Y a veces nos reuníamos en casa de uno o de otro para nuestras reuniones. And so I would go sometimes to Jorge's house. Y a veces iba a la casa de un amigo que se llama Jorge. And Jorge had this big, mean dog. Y Jorge tenía un perro, era enorme y era horrible. And it was right next to the front door. Y siempre estaba al lado de la puerta. There was a fence there. Había una pequeña barda. I wasn't sure if it was high enough. La verdad yo no me sentía seguro porque no estaba tan alta la barda. Because this dog thought I was looking good to eat. Porque este perro cuando me veía pensaba que yo era buena carne para comer. And fortunately he was tied up, but he looked pretty strong, like he could break that rope. Y afortunadamente tenía una cadena, pero como que la cadena no se veía tan fuerte que lo aguantara. The rope could tame the dog, but only on the outside. Y te das cuenta, esta cuerda lo único que puede hacer es someter a este perro, pero solamente en lo exterior. On the inside, he already could taste what I tasted like. Pero en su interior él ya me estaba devorando. It wasn't transformation. Y eso no es transformación. He still wanted me. Él me quería a mí. You and I need more than just a new address. Y tú y yo necesitamos más que un cambio de casa o un cambio de dirección. We need a new owner on the inside. Nosotros necesitamos un nuevo dueño en nuestro corazón. Transformed by Jesus. Que mi corazón sea transformado por Jesús. Colossians 3:2, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colosenses 3:2 dice que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo. When you walk out of this room, Cuando salgas de este auditorio, you will be faced with trials and temptations. tú te vas a ver enfrentado allá afuera por pruebas y tentaciones. Sorry for the bad news, Perdón por la mala noticia, but you probably already knew that. pero You already knew o this. posiblemente tú ya sabías esto. So let me share with you 4 ways to help keep us from falling. Entonces déjame darte como conclusión 4 puntos que te van a ayudar a no caer. These are things I want you to do. Estas son cosas que quiero que hagas, que practiques, que apliques. Number 1. Número 1, Ooh, some of you are taking notes. me encanta que tomes nota. Toma nota. Do not lose heart for war. Em, Do not lose heart for war. The fight. ok. No dejes de pelear la batalla.
David had lost his heart for war. David había dejado de pelear la batalla. We need to fight for our faith, Nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe. fight for our marriages. Nosotros tenemos que pelear por nuestros matrimonios. It's not time to just get relaxed and be lazy. No es tiempo para simplemente relajarnos y ser flojos. 1 Thessalonians says, do not let us be like others who are asleep, but be alert and self-controlled. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice que no seamos como los que duermen, sino que estemos alertas y con dominio propio. In Matthew 26, Jesus came to the disciples and they were sleeping. En Mateo 26:40 vemos que Jesús viene a sus discípulos y ¿qué están haciendo? Están dormidos. Could you not watch with me for 1 hour? Y Jesús les reclama y dicen, ¿no pudieron velar conmigo por solamente 1 hora? What happens if they come to the prayer meeting next week and fall asleep? ¿Qué pasa si vienes la próxima semana, a la semana de oración y te quedas dormido? Is anybody sleeping right now? ¿Alguien está dormido ahorita? No. Okay, está bien. Jesus went on to say, watch and pray lest you enter temptation. Y Jesús les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. And Tali said this early, the spirit is willing, but the flesh is weak. Y Talí dijo hace ratito, la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Number 2, we need conviction. Número 2, necesitamos convicción. When we do not have strong convictions, the devil knows that's a weak spot. He's going to attack. Cuando no tenemos convicciones fuertes, el diablo sabe y va a atacar eso. Peter wrote in 1 Peter 5:8, Pedro escribió en 1 Pedro 5:8. be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks like a roaring lion seeking whom he may devour. Sé sobrio, sé vigilante, porque nuestro adversario el diablo simplemente está buscando a quien devorar. Some of us think, oh, if I was a lion, I would pick out the biggest, strongest animal in the pack. Ahora, si tú fueras un león, tú dirías, no, pues yo escogería lo más rico y carnoso en el camino, Because that's going to taste the best. porque eso va a ser lo más exquisito. But that's not how they do it. Pero sabes que eso es no lo que hacen los leones. They find the slowest, weakest one because it's the easiest. Los leones están buscando el animal más lento y más torpe. He knows your weaknesses. ¿Sabes qué es? Satanás sabe tus debilidades. Have conviction from Scripture. Tienes que tener convicción que provenga de la Biblia. There was a time in my life I said, God, you need to help me hate sin. Había un momento en mi vida que yo le pedí a Dios en oración, Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Sometimes we actually pay for sin. Y sabes que a veces hasta estamos pagando por pecar. Number 3, Número 3, fall deeper in love. enamórate más. Are you in love? ¿Estás enamorado? I used to work with teenagers for many years. Yo por muchos años trabajé con adolescentes I would ask them that question, are you in love? y les preguntaba, ¿estás enamorado? If it was the first time, they'd always think, what are you talking about? Y si era la primera vez que recibían esta pregunta de parte mía, decían, ¿de qué estás hablando, Jeff? Are you in love with Jesus? ¿Estás enamorado de Jesús? Because the more you love someone, the less you want to hurt them. Porque sabes que en cuanto más amas a una persona, menos daño quieres hacerle. The more in love with Jesus are, the less likely you will fall to your temptation. Entre más y más te enamores de Jesús, menos vas a caer en la tentación. Spend time falling in love with Jesus on your knees and in the Word. Tienes que pasar tiempo enamorándote más y más de Jesús, en su palabra y de rodillas en oración. 1 John 2, 15-17 reminds us, Primera de Juan 2 nos recuerda esta verdad. do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Number 4, Número 4. when you do fall, Cuando caigas, choose repentance, not rationalization. tienes que escoger arrepentimiento y no racionalizar tu pecado en la mente. David tried to cover it up. ¿Te das cuenta? David lo que hizo es trató de enterrar y cubrir su pecado. Sometimes we just make excuses. Y a veces tú y yo tenemos pretextos por el cual pecamos. God wants us to repent. Y Dios no está buscando pretextos de nosotros, Dios está buscando un verdadero arrepentimiento. So don't fall to those temptations. Entonces te pido un favor, no caigas en esa tentación. Instead, fall in love with Jesus. En vez de caer en la tentación, enamórate más de Jesús. I believe this is God's word for us today. Y yo creo que esto era una palabra de parte de Dios para ti y para mí hoy. But I want to also share, if you are here and you don't have that personal relationship with Jesus, Pero también quiero terminar compartiendo, si tú estás aquí y no tienes una relación personal con Jesús, I'm not talking about being religious. no estoy hablando de ser religioso. Even when I say falling in love with Jesus, that might sound a little funny to you. Y posiblemente cuando me escuchaste decir enamórate más de Jesús, eso te pareció fuera de lo normal o curioso. Jesus wants to be your best friend. Y sabes que Jesús quiere ser tu mejor amigo. And so if you're here and you've never asked Christ to come into your life, if you're not born again, Entonces si tú estás aquí y nunca le has pedido a Jesús que venga a habitar tu corazón, y si nunca hasta este momento en tu vida has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu, today is the day of salvation. el día de hoy es el día de tu salvación. And I'm talking to people that have never done this before. Y estoy hablando a gente que nunca ha hecho esto hasta este momento en su vida. You can be sure that you know Jesus, that you're born again, and that you're going to heaven. Y sabes qué, tú puedes estar seguro que amas a Jesús, que has nacido de nuevo y que vas a ir al cielo. Let me ask you a couple questions and you answer in your head. Déjame hacerte algunas preguntas y tú contéstalas ahí en privado en tu mente. One, do you believe that Jesus died on the cross for you? Número 1, ¿tú crees que Jesús murió en la cruz por ti? Number 2, do you admit that you are a sinner? Número 2, el día de hoy puedes reconocer que tú eres un pecador. Number 3, do you agree to turn from sin and to God? Número 3, ¿estás de acuerdo con Dios que tienes que dar la vuelta y correr hacia Dios en vez de correr hacia tu pecado? Number 4, will you acknowledge that Jesus is your Lord and Savior? Y por último, tú reconoces hoy que Jesús es tu Salvador y que Jesús es tu Señor. And number 5, do you accept the free gift of salvation? Y pregúntate si el día de hoy quieres aceptar el regalo de gracia de su salvación. And if you want to do this for the very first time, Y si tú quieres hacer esto por primera vez en tu vida, I'm going to ask that you stand to your feet and you say, Yo creo. el día de hoy te voy a pedir que ahí donde estás en tu lugar, te pongas de pie y en voz alta puedas decir, yo creo. I know there's a lot of people here. Y yo sé que hay mucha gente aquí entre nosotros hoy. God bless you. Amen. Amen. Are there more? Amen. Gloria a Dios. Amen. Muy bien. Bien. Amen. Bien. If you already believe and you're already born again, okay. Hoven? Excelente. If you've never done this before, Si tú nunca has hecho esto hasta el día de hoy, and God, your heart's pounding right now, y posiblemente lo que está pasando es que tu corazón está palpitando un poco más fuerte, you can either say yes to Jesus, yo creo, or you can say no. el día de hoy tienes No la creo. oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, yo creo en ti, pero si no te pones de pie estás diciendo, no creo.
Anybody else? ¿Alguien más? Amen. Bien, bien. Solamente si es la primera vez, por favor. Amen. Bien. En este lado? Amen. Bien. Amen. Gloria a Dios. Voy a orar y ustedes pueden orar después mío en un frases cortos. Señor Jesús, te agradecemos por tu gran amor por nosotros. Gracias por perdonarme mis pecados. Lléname Espíritu Santo. Guíame en sus caminos. Y usarme por tu gloria. Cambiar mi vida. Quiero vivir por ti. Gracias porque estás conmigo. Por siempre y siempre. Te pido eso en el nombre de Cristo. Todos decimos, amén. Gloria a Dios. Si el día de hoy te pusiste de pie y hiciste esta oración, es la mejor decisión que vas a hacer y hayas hecho hasta hoy en tu vida.